Estamos considerando el tema Jesucristo como sumo pontífice, como sumo sacerdote. Ya el miércoles pasado hemos considerado que Cristo ha asegurado para los que confían en Él el acceso al lugar santísimo donde Él mismo está. En esta noche tendremos un nuevo tema, el cuarto tema. El camino fue abierto a través del velo. Para esto hemos de volver a leer Hebreos capítulo 10, del texto 19 al 22. No sé si será posible poder proyectarlo. La palabra del Señor dice así, escucha atentamente lo que el Señor dice en su palabra. Aquí está la proyección, muchas gracias. La Escritura dice así, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, alleguémonos, o acerquémonos, con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Que el Señor bendiga su palabra. Uno de los primeros puntos que tendremos para analizar en esta noche será el siguiente. Debido a su unión con Cristo, el creyente puede disfrutar continuamente del acceso a Dios, algo que antes era un privilegio o una prerrogativa de un solo hombre una vez al año. Fíjese que la expresión en el griego koiné del texto 19 en español sería así: teniendo pues, hermanos, confianza para la entrada a los santos por la sangre de Jesús. Fíjese que el judío gentil y piadoso del día de hoy recordaría el cuadro glorioso del ministerio del sumo sacerdote en el día de la expiación. Tal como lo estudiamos en el tabernáculo, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para ofrecer el sacrificio por sus propios pecados primeramente. Después entraba por sus hermanos que habían quedado afuera, porque como sumo sacerdote ofrecía otro animal por los pecados del pueblo. La presencia del sumo sacerdote de Israel en el lugar santísimo, en la presencia de la gloria de Dios, allí en el tabernáculo, era personal y representativa. Este aspecto representativo es fundamental, ya que el texto que hemos leído aquí en Hebreos capítulo 10 así lo expresa, pero también el texto de Hebreos capítulo 2, fíjese lo que dice el texto 17 y el texto 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí en estos textos, tanto en Hebreos 10 como en Hebreos 2, se enfatiza la identificación de Cristo con su pueblo, en su condición de él como sumo sacerdote, como sumo pontífice. Y la Escritura revela, no sin razón, de que no se avergüenza de llamarlos hermanos, dice el texto de Hebreos 10:11, de Hebreos 2:11. Fíjese que la entrada en el lugar santísimo se refiere al acceso a Dios. La manera de este acceso se define después, en los textos 21-22, aquí en el capítulo 10. Pero hay que subrayar que es solo por la unión con Cristo que el creyente puede aproximarse a un Dios santo. El autor de la epístola a los Hebreos deja claro aquí en Hebreos 10, el texto 19 al 22 que hemos considerado, el cual no se refiere a una entrada al santuario terrenal,
Y hay dos razones por esto. La primera razón, ¿por qué no dice que la entrada sea por la sangre de animales? Sino que dice que la entrada es por la sangre de Jesús. Y la segunda razón, porque la vía de entrada es un camino nuevo y vivo. Fíjese que el vocablo nuevo, en el griego koiné, es profatón. Es un adjetivo femenino singular y tiene sentido de algo recién hecho. Es decir, un camino nuevo, un camino acabado recién de hacer. Esa es la idea en el texto original. Y esta palabra, el vocablo nuevo, es la única vez que se usa la palabra en el Nuevo Testamento. Y déjeme decirle que cuando una palabra se usa por primera vez y única vez en todo el Nuevo Testamento, esto gramaticalmente recibe el nombre de apax legómeno, es decir, dicho una sola vez. Y aquí el camino nuevo, ese vocablo nuevo, que en griego es profatón, que tiene el sentido de algo recién hecho, significa literalmente recién muerto. El divino autor está haciendo un contraste entre las maneras con que el hombre se acerca a Dios. Y tenemos que recordar entonces, primero, por una parte, que está el antiguo camino de muerte de los sacrificios del tabernáculo terrenal, en el que el sacerdote esparcía la sangre del animal 7 veces hacia el propiciatorio, en el lugar santísimo. Esa sangre también la esparcía sobre el propiciatorio delante de él, y después la aplicaba sobre la sangre de los cuernos del altar alrededor, tal como dice Levítico 16. Notemos el simbolismo. El camino era rociado con sangre. Y como segundo punto, por otra parte, está el camino recientemente abierto hacia el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. El camino viejo, que era el camino con la sangre de los animales, el cual el sacerdote rociaba hacia el propiciatorio y rociaba hacia el altar, y está este camino recientemente abierto hacia el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y esta es la enseñanza de los capítulos anteriores del Epístola a los Hebreos, sobre todo cuando dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Aquí la indicación es clara. El viejo camino del tabernáculo en Israel era un camino muerto. No había vida en él, pero contenía un símbolo, o hablaba en figura, pues apuntaba hacia el camino nuevo y vivo, es decir, apuntaba hacia la cruz. Ahora podemos leer el texto de Hebreos 10, del 19 al 22, con más atención. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Cristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Y nos podríamos preguntar entonces, ¿qué es tener libertad para poder entrar al lugar santísimo? ¿O qué es tener esa libertad para poder allegarnos a la presencia de Dios? Fíjese que el vocablo griego, que aparece aquí en el texto como libertad, es parresían, un sustantivo masculino singular. Y se traduce aquí en la versión antigua, de la Reina Valera, como libertad. Pero la palabra realmente expresa confianza. Y esta es una de las notas más destacadas en la epístola. Esta confianza expresa seguridad y también la audacia
en una forma de actuar, en el ánimo para llevar a cabo esa acción de poder acercarnos o allegarnos. Y esta no está en sí misma en el creyente, sino que esta confianza procede de la obra que Dios hizo en su favor. Significa acercarse a Dios sobre la base de la situación que ha creado la obra sacrificial de Cristo. Esto implica que la salvación obrada por Cristo otorga al hombre perdonado una nueva actitud respecto a la presencia de Dios. Y esta nueva actitud es por causa de la sangre derramada en esa cruz del Calvario. El Mesías ha abierto para los que creen en él la entrada en el lugar santísimo, y es por la eficacia de su sangre derramada. Cristo nos abrió el camino. Significa que nos consagró o inauguró un nuevo camino. Él ha dejado abierto un camino. Fue la entrada en el lugar santísimo la que el Mesías ha inaugurado y ha consagrado para nosotros, sus hijos, los que creen en él. La idea es clara, que el camino que ha dejado abierto es el camino por el que él mismo entró al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y se trata de un camino nuevo, porque está recién abierto. Lo que indica no solo que antes no era conocido, sino que además retiene ahora su frescura, es decir, es un camino que no se envejece, no cambia. Es un camino vivo, porque es la persona viviente de Cristo mismo. Y el creyente puede tener comunión con él. El contraste es impresionante, apreciados hermanos. Los antiguos no tenían confianza, por lo tanto no eran libres para entrar a la presencia de Dios, para entrar al lugar santísimo. No olvide usted que en el antiguo pacto las restricciones generaban temor, que limitaban la confianza. Aquellos en su representante, el sumo sacerdote, el cual no podía entrar siempre al lugar santísimo, solamente entraba una vez al año, y había un temor, más que un respeto, era un miedo, que les hacía estar expectante a la salida del sumo sacerdote para saber si el sacrificio había sido acepto delante de Dios. Sin embargo, ahora el creyente en Cristo confiadamente es invitado a entrar al lugar santísimo. Literalmente dice al lugar de los santos, ya que el texto en griego está en plural. La idea indica que alude a la totalidad del santuario de Dios. Es decir, aquí se considera el santuario celestial como un todo donde Dios está presente. Y el término hace alusión al lugar donde Él manifiesta su presencia, como también Él manifiesta su gloria. Y el creyente, por lo tanto, tiene libertad. Es decir, en el sentido de segura confianza para acceder a la misma presencia de Dios. Cristo nos abrió el camino y la Escritura dice que es a través del velo. Esto es por su carne, tal como nos dice el texto número 20. Por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo por el velo, esto es, por su carne. El velo interior del tabernáculo terrenal que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese velo impedía el acceso del hombre a Dios. Ese velo impedía el acceso del hombre a la presencia de Dios.
Y cuando el sumo sacerdote levítico en Israel entraba al santuario, allí al lugar santísimo, donde estaba el Shekinah, que era la gloria de Dios, colocaba a un lado el velo, es decir, lo corría. Y aquí el divino autor, en la epístola a los Hebreos, se refiere a la humanidad del Mesías como el velo, a través del cual se ha realizado la entrada en el lugar santísimo, es decir, en el cielo mismo. La enseñanza es que el cuerpo humano de Cristo era el velo, en el sentido de que así como el velo del templo antes de que fuera rasgado impedía la entrada del hombre, así la humanidad del Mesías, antes que fuera rajada en la cruz, impedía el acceso a Dios. Déjeme decirle que un Señor no crucificado no hubiera sido un Salvador. Y en los días de su carne, en la vida de Cristo, su cuerpo era un velo. Durante su ministerio terrenal, su cuerpo había servido como un velo. Pero cuando fue a la cruz y allí lo puso en sacrificio, Él ofreció aquel cuerpo sin pecado, sin mancha a Dios. Cuando la carne de Jesucristo fue rasgada, así lo fue el velo que mantenía al hombre alejado de Dios. Y cuando el Mesías murió en la cruz, el velo del templo, dice la Escritura, fue rasgado de arriba abajo, indicando que esa rajadura era por la mano de Dios. Esto muestra que el Señor crucificado, mediante su muerte, ha provisto para el pecador una entrada verdadera y permanente en la presencia de Dios. Y muestra además que los sacrificios simbólicos y figurativos del Antiguo Testamento tenían que terminar, porque la realidad hacia la cual estos sacrificios simbólicos y figurativos apuntaban había llegado. Así un nuevo camino ha sido consagrado, queridos hermanos. ¿Para qué? Por este camino el hombre pueda venir a Dios. La muerte de Cristo en la cruz fue necesaria para que el velo proveyera una entrada, en lugar de presentar una barrera impenetrable. Hay un segundo punto que tenemos que considerar de importancia y subrayar en nuestro tema de esta noche. Y dice así: como la coronación de su obra, Cristo puede ahora otorgar beneficios de la expiación mediante su tarea de intercesión que realiza en los cielos por los suyos. El texto 21 hemos leído: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Aquí el énfasis es que el Mesías es no solo un sacerdote nuevo, y es un sacerdote de otro orden, sino que además es un gran sacerdote. La confianza se ve acrecentada por la presencia del sumo sacerdote. El camino ya no está cerrado, sino inaugurado. Y está inaugurado en la casa de Dios, en el santuario celestial al que tenemos confianza en libertad, es decir, una libertad confiada para entrar. Está Él, que hace posible la entrada con su sacrificio perfecto. En la casa de Dios está ya quien es, lo que dice el griego, Eirea Megán, un gran sacerdote o un sacerdote grande. Es grande porque está sobre toda la casa de Dios, sobre todo el santuario celestial. Y es también grande porque Él es el gran pastor de las ovejas, dice Hebreos 13:20. Este admirable sumo pontífice, este admirable sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, no está incapacitado por su condición divina para compartir e identificarse con los problemas de su pueblo.
¿Está usted en dificultad, querido apreciado hermano y hermana? ¿Tiene algún dolor en su corazón? Consuélese con estas palabras, porque la grandeza de este sumo sacerdote produce gran confianza, porque él es un sacerdote que comprende plenamente a quienes se acercan a Dios por medio de él. Este admirable sacerdote en la presencia de Dios vive eternamente para interceder por los suyos. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor, apreciado hermano, apreciada hermana! Vive eternamente para interceder por usted y por mí. Por esta razón podemos entrar con mayor motivo de confianza y libertad, porque Él está en el lugar donde se nos invita a acceder. El creyente judío cristiano, destinatario de esta carta, de esta epístola, podía entender rápidamente el simbolismo y se le exhortaba a acercarse, tal cual lo hacía el sumo sacerdote antaño, que se acercaba o se aproximaba al propiciatorio allí en el tabernáculo. Y esta, apreciados hermanos, es una revelación sorprendente y gigantesca que subraya la grandeza de este sumo sacerdote. Debe notarse la repetición del vocablo acerquémonos, o lleguémonos, o alleguémonos. El vocablo en hebraico, en griego es prosercometa. Viene del verbo prosercomai, que significa acercarse. Y tanto en la porción de Hebreos 4 que consideramos la reunión pasada, como ahora la porción de Hebreos 10, estaba esta invitación de acercarnos. Anteriormente se refirió al camino para hacerlo, es decir, para construirlo, y a la seguridad que da la presencia del gran sacerdote que está en el lugar donde los creyentes debemos acercarnos. La invitación para acercarnos obedece a la posibilidad de hacerlo, porque el camino ha sido ya inaugurado por quien es al mismo tiempo el camino, tal como dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él ha inaugurado el camino y Él es el camino al mismo tiempo. Ya también es la puerta de acceso, como dice Juan 10:7. Yo soy la puerta de las ovejas. Y aquí está la invitación en el texto 22, alleguémonos o acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Esta invitación de acercarse se hace después de que se ha contemplado a Cristo en su entrada como precursor en el santuario celestial, el santuario verdadero, donde Él ha entrado por nosotros. Ha entrado como sumo sacerdote, como sumo pontífice. ¿Qué quiere decir eso? Significa que Él ha entrado después que había ofrecido, como lo hacía Aarón en antaño, el sacrificio de expiación. Fíjese que la invitación de acercarnos allí en Hebreos 4, el cual dice, ¿no es cierto?, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Allí la invitación se basa en que el sumo sacerdote es uno cuya experiencia en la tentación hace sentir compasión a su pueblo. Por lo tanto, su pueblo puede acercarse con confianza por la compasión que este gran sacerdote tiene por los suyos.
esta gran compasión que este sacerdote tiene por usted. Esa fue la invitación en Hebreos 4, el texto 16. Pero aquí en el segundo caso, en Hebreos 10, en el texto 22, donde dice, lleguémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia, se nos da una razón adicional. Y es que Cristo al entrar en el santuario lo ha hecho por un camino que sigue abierto para su pueblo. Es un camino abierto para los suyos, el cual él ama. Y este énfasis es fundamental en el sacerdocio de Cristo. Este camino está abierto, queridos hermanos, no lo cierre usted, ya sea por su incredulidad o por la ignorancia que pueda tener en las Escrituras. Pero déjeme decirle que este camino es muy poco transitado. Este camino es muy poco usado por los creyentes en Cristo. Veamos algunos análisis de cómo debemos acercarnos, cómo nos enseña la Escritura para poder acercarnos, allegarnos a este Dios santo, por este camino nuevo y vivo que el Sumo Pontífice nos ha abierto para nosotros. El creyente es exhortado a acercarse primeramente, y aquí la palabra revela que el acercamiento al santuario requiere un corazón sincero. El griego dice que es aletines cardías. Esto implica más que un corazón sin doblez, porque incluye también ser intrépido, la intrepidez, la libertad, la confianza, una apreciación entusiasma de todos los privilegios que se tienen como hijo de Dios. El vocablo hebraico aletinés, que aquí es traducido en nuestras Biblias como sincero, ese adjetivo aletinés tiene vinculación con algo verdadero, es por lo tanto se refiere a un corazón genuino, un corazón auténtico, un corazón verdadero, es decir, un corazón que no oculta nada en su interior. La sinceridad pone al descubierto el corazón que no oculta nada delante de Dios. La enseñanza aquí es altamente consoladora. Sentirse identificado con Cristo es su tarea actual en el santuario y significa apreciar, valorar y recibir los beneficios de su intercesión. El creyente que se acerca así, con un corazón sincero, es decir, verdadero, sin dobleces, auténtico, un corazón genuino, al creyente que se acerca así y aprende, por así decirlo, aprende a respirar una atmósfera celestial y a ser estimulante la voz que le dice, acerquémonos sin temor. Acerquémonos al trono de la gracia, acerquémonos al lugar santo, acerquémonos al lugar de la presencia de Dios, al santuario celestial, acerquémonos confiadamente. Pero hay una segunda condición para acercarse. En plena certidumbre de fe, dice la Escritura. Aquí el sustantivo, por plena certidumbre, el griego es el plerofonía. Es un tanto difícil poder traducir en español la equivalencia de esta palabra en griego, que aquí se traduce como plena certidumbre, la plerofonía. Fíjese que este vocablo tiene un doble sentido. Por un lado es llenar completamente
y por otro lado es estar firmemente convencido de algo. Es decir, por un lado manifiesta la plenitud y por otro lado manifiesta la firme convicción, es decir, la suprema certeza. Y esta plenitud de fe manifiesta la certeza de la realidad y la eficacia del sacrificio de Cristo. El creyente siente y tiene la seguridad de que puede acercarse a Dios con un corazón verdadero, auténtico, y lo hace en plena, firme convicción o en plena plenitud de la base de la obra que realizó este sumo sacerdote. Pero además aquí se establece una tercera condición. Purificado los corazones, dice la Escritura, de mala conciencia. Allí el verbo en griego es sinei deseos. Ponerás es conciencia, ponerás malvada, conciencia mala, la malvada conciencia. La actitud de acercamiento es una de confianza a Dios. Y la actitud debe ser una conciencia limpia para poder cumplir el más elevado oficio de todo, que es adorar a Dios. Y déjeme decirle que la Escritura revela que la sangre de Cristo aplicada al creyente purifica la conciencia de pecado, como dice Hebreos 10 en el texto 2 y el 14 que podríamos leer. Hebreos 10:2 dice: de otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, el de acercarse a Dios con la sangre de Cristo, limpios de una vez, no tendrán más conciencia de pecados. Y luego se expresa en el texto 14, porque con una sola ofrenda, ese sacrificio de ofrenda que Cristo hizo en la cruz y al derramar su sangre, hizo perfectos para siempre a los que son santificados. La sangre de Cristo aplicada al creyente purifica la conciencia de pecado. Santificados en Cristo hay acceso libre a la presencia de Dios para adorar. Y aquí estamos frente a otra gran revelación. Hemos llegado a la cumbre porque estamos pensando ya en la adoración. Los requerimientos del santuario siempre han sido muy elevados. Se demanda un corazón sincero hacia Dios, que es santo, por parte de seres caídos como nosotros. Lo esencial es el estado del corazón, el hombre interior, que puede acercarse libre de conciencia de culpa mediante la aplicación de la sangre de Cristo. No sin razón, en Primera de Pedro, capítulo 1, el texto 2 dice: elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación de espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz os sea multiplicada. Sobre esta base el corazón puede expresar entonces cabalmente la devoción plena a Dios, porque como expresa el salmista: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Empero hay perdón cerca de ti para que seas temido, es decir, seas reverenciado, como dice el Salmo 130 en su texto 3 y 4. Pero aún así la Escritura revela que hay una cuarta condición para poder acercarse, porque establece también: y lavado los cuerpos con agua limpia, es decir, con agua pura. Ahí el griego dice idati kataro, idati agua, kataro pura. Esto tiene que ver con la limpieza espiritual. En la mente del divino autor está pensando posiblemente en la purificación de los sacerdotes en aquel día de consagración. Y es fundamental observar ese ceremonial ahí en Levítico 8 para poder captar la significación espiritual que encierra
para todo siervo de Cristo hoy lo que significa acercarnos a la presencia de Dios lavados los cuerpos con agua limpia o con agua pura. Veamos rápidamente ese sacrificio de purificación y de consagración que tenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Primeramente, Aarón y sus hijos eran primeramente bañados por agua en forma completa, expresivo símbolo de la regeneración. Obviamente que la limpieza de la regeneración es un requisito previo y esencial para el servicio a Dios. Como segundo parte de la ceremonia, después venía la investidura. Ellos eran vestidos que hablaban de otros, símbolo de la justificación en Cristo. Sus vestidos con que eran vestidos los sacerdotes antiguamente eran para honra y hermosura. Como tercer punto de la ceremonia de antaño, luego el sumo sacerdote era ungido con el óleo santo como señal de su santificación espiritual. Luego, como cuarto etapa de la ceremonia, venían 3 sacrificios. Y la quinta etapa se le aplicaba entonces la sangre del macho cabrío de la consagración en la oreja, en la mano y el pie derechos del sacerdote. Esto era un recordatorio solemne de la limpieza por la sangre en el oír, en el servir y en el andar. Y como sexto aspecto de la consagración de los sacerdotes, finalmente sus manos eran llenadas con las porciones de los sacrificios que se ofrecían a Dios, y ellos lo ofrecían como un sacrificio mecido delante de Jehová. En antaño habían otros requisitos, no menos importantes, pero siempre hay que subrayar que cualquier deformidad descalificaba. Y esta era la alta exigencia para todo sacerdote israelita. Aquí la lección es clara y solemne, queridos hermanos. La expresión lavados los cuerpos con agua limpia subraya la profundidad del proceso de limpieza espiritual de uno que rinde su alma, su cuerpo y su espíritu a Dios. Nada menos que este es el equivalente de la limpieza del ceremonial del sacerdote antiguo descrito allá en el Levítico. Acercarse a Dios confiadamente nunca ha significado acercarse descuidadamente. Para poder manejar las cosas santas y para poder servir a Dios, siempre se ha requerido un espíritu humilde y un corazón quebrantado. La separación de lo inmundo, la santidad del carácter siguen siendo esenciales. Y esta santidad en el interior es esencial, porque la intrusión de la carne en la obra del Señor, la intrusión de nuestra carne en la obra del Señor, ha hecho y seguirá haciendo mucho daño a nuestro servicio y a nuestro testimonio. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos, o alleguémonos, o acerquémonos con corazón verdadero, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Que el Señor bendiga su palabra y en su voluntad continuaremos el próximo miércoles con este precioso tema acerca de Cristo como sumo pontífice y sacerdote. Gracias.